Bueno, buenas noches, ¿cómo va? Este video es nuevamente para encontrarnos en el teórico, en el nuevo teórico, uno de los últimos. En este teórico puntualmente tenemos dos textos. Los dos textos son de los años de investigación, más o menos nuestro equipo de investigación, el equipo de la cátedra de investigación, empezó hace muchos años, empezó indagando imaginarios estudiantiles, producto de un libro, después en 2001, fines de 2001, comienzos de 2002, con un proyecto en marcha, con un proyecto de investigación en marcha. Siempre estamos hablando de proyectos de investigación UBA-CIT, UBA Ciencia y Técnica, o sea, financiados por la Universidad de Buenos Aires. Se decide, por lo que sucedió en nuestro país en diciembre de 2001, redireccionar de alguna manera la investigación y empezar a indagar asambleas barriales y fábricas recuperadas. Ahí nace un determinado método, de alguna manera, una determinada manera de indagar, que ya lo vamos a contar más adelante, en esta investigación. Hubo muchos años de investigación en fábricas recuperadas y asambleas barriales, y luego comenzamos a indagar diversidades parentales, eróticas, y puntualmente este texto que tenemos sobre las marchas del orgullo es un producto de ese último proyecto de investigación, y lo que vamos a tratar de relatar, de contar con mi compañera Mariana Sánchez, que muchos la deben conocer, está a cargo de una de las comisiones, la comisión en la vida anterior, la comisión de los miércoles a la noche. Bueno, este texto nosotras lo escribimos un poco tratando de relatar que son las marchas del orgullo. Así que más o menos va por ahí. Vamos a tratar de puntuar y de contarles las cosas más relevantes del texto. También, como en todos los teóricos, les vamos a dejar una guía de lectura. Así que en principio les cedo la palabra a Mariana, vamos a ir charlando, vamos a ir contando un poco el texto, pero en principio les cedo la palabra a Mariana, que lo va a introducir. Bueno, buenas noches. Como decía Ceci, este es un trabajo del equipo de investigación de la cátedra. El trabajo fue sobre un trabajo de campo que hicimos durante 5 años, relevando que algunas cuestiones en las marchas del orgullo que se realizan en Buenos Aires desde el año 92, nosotras indagamos puntualmente el periodo 2011-2015. Y lo que vamos a presentar en este artículo es un poco cómo trabajamos, ¿no? Con respecto a cuestiones metodológicas, como decía Cecilia, esto tiene como algún linaje, la investigación puntualmente sobre diversidades que vamos a presentar hoy, tiene linaje en lo que fueron los relevamientos que hicimos que el equipo de investigación hizo a partir del año 2001, y que van dando lugar a una metodología de investigación con una particularidad que Ana Fernández denominó metodología de problematización recursiva, ¿no? Esta cuestión de pensar todo el tiempo a los acontecimientos a medida que ocurren. Eso, digo, dentro del marco de las metodologías cualitativas, presenta cierta particularidad que supone pensar las implicaciones, pensar y revisar conceptualizaciones a medida que vamos trabajando en territorio. También parte de ese marco conceptual implica que no podemos ir a relevar del mismo modo con los mismos instrumentos, entonces ahí también hay toda una cuestión de elaboración de lo que nosotros denominamos dispositivos de indagación, ¿no? Y que en este caso en particular se trata de dispositivos de indagación en eventos multitudinarios, que no es lo mismo que relevar, no sé, en un grupo de personas o en entrevistas individuales y demás, sino que hay todo un modo particular de hacer trabajo de campo en eventos multitudinarios, ¿no? Entonces, una de las cauciones de métodos que siempre trabajamos tiene que ver un poco con cómo conformamos los equipos. Acá hay
una cuestión importante que tiene en cuenta que los equipos que van a trabajar en campo siempre trabajemos de la forma más heterogénea posible en términos de edades diferentes, género diferente, distintas trayectorias profesionales o trayectorias en el espacio de investigación, porque hay modos distintos también de ver, percibir y leer lo que iba aconteciendo. Entonces, esa heterogeneidad como parte de la conformación del equipo es clave en el modo en el que trabajamos, ¿no? De hecho, en el texto se van a encontrar con que se describe un poco cómo es el dispositivo, o sea, lo que hacemos siempre es reunirnos primero quienes vamos a trabajar y hacer el relevamiento en campo. Hay una reunión previa donde acordamos los temas, repasamos las consignas, las preguntas que vamos a hacer, etc. Después de ese primer encuentro recién salimos a territorio a hacer el trabajo en terreno propiamente dicho, y al final volvemos a reunirnos para relevar lo que nosotros llamamos las primeras impresiones, ¿no? O sea, qué es lo que primero nos pasó ahí en relación al trabajo de campo que estamos haciendo. Ese fue el método entonces en general en el equipo, y también el que usamos, el modo de diseñar dispositivos también en estas investigaciones en marchas del orgullo. Lo particular en este caso es digamos, lo que preguntábamos en el relevamiento, ¿no? O sea, qué es lo que preguntábamos particularmente, y ahí también con algún linaje en las preguntas que hacía el equipo en 2001, en las marchas del 2001, acá en las marchas del orgullo volvíamos a hacer algunas de estas preguntas y agregábamos otras, ¿no? Las preguntas eran, digamos, ir caminando digamos, por la calle y preguntar, digamos, a quien nos pareciera que podíamos acercarnos a preguntarles por qué estaban hoy ahí en la Marcha del Orgullo, preguntábamos si era la primera vez que iban, preguntábamos si conocían la consigna de la marcha, y preguntábamos qué significaba esa consigna para esa persona, ¿no? Entonces, esas 4 preguntas bien básicas, porque aparte hay una cuestión importante a considerar, que es, estás caminando y la gente está caminando, está festejando, no da para ponerte a hablar media hora, tenés a veces 15 segundos, un minuto, pero un minuto es un montón en el contexto de una marcha. Entonces las preguntas son muy rápidas, ¿no? O sea, ¿por qué estás acá? ¿Es la primera vez que venís? ¿Conocés la consigna? ¿Y qué significa para vos? Digamos, si preguntás esto y escuchás la respuesta caminando, ¿no? Eso es importante porque le da como cierta particularidad a la investigación, a cómo se hace el trabajo de campo, digamos. Y con respecto por ahí a la tercera etapa del dispositivo, que es, bueno, después de hacer el trabajo de inmersión en territorio, volvemos a juntarnos como equipos, hacemos el primer trabajo de lo que es la indagación de las implicaciones, o sea, ¿qué nos pasó? ¿Qué cuestiones nosotros, con la heterogeneidad que contábamos en la conformación del equipo, fuimos pescando? Y están quienes estuvieron más cómodos, más incómodos, y a partir de esas impresiones, o sea, quienes se sintieron, no sé, más alegres, o sea, a partir de todo ese primer impacto, comenzamos también a pasar un poco a esto que nosotros llamamos de las primeras impresiones a la reflexión, ¿no? Con respecto hasta acá, digamos, sí, perdón. No, decía Mariana, ahí podemos por ahí contarles, y queremos hacer el experimento, con Marian, de mostrarles algunas fotos en estos experimentos que vamos haciendo tecnológicos, pero por ahí contarles, describirles un poco cómo es la Marcha del Orgullo, porque por ahí muchos fueron, muchos no, contar un poco que se da en nuestro país, puntualmente se da en el mes de noviembre, que hace calor, que eso da y nos va a dar condiciones también para poder pensar eso que sucede. Bueno, ahí Mariana está mostrando una de las fotos. Es una marcha que comienza en la Plaza de Mayo, o sea, con la Casa Rosada de espaldas, como esa foto, me parece que es hermosa estas fotos y las que vamos a ir viendo, donde aparecen también las carrozas, o como unos camiones a los costados, en donde digamos, cada uno de esos móviles va a ser parte de una organización, de una organización gubernamental, no gubernamental, va a ser parte de las agrupaciones, digamos, van representando diferentes colectivos,
pero la idea es que eso se vaya desplazando, en ese sentido de lo que decía Mariana, de estas indagaciones que son como al paso, digamos, en donde mientras vas hablando, vas caminando, y acá ustedes ven una de estos móviles que en general van pasando diferentes tipos de música también, ¿no? Uno va en esa escuchando y se va encontrando con diferentes tipos de música a lo largo de la marcha. Ahí esta otra foto van a ver que es maravillosa, que es así va la gente a la marcha. Después, bueno, me parece que son súper lindas estas fotos. Se las tenemos que agradecer a un amigo, Pablo, antes de olvidarme. Bueno, y con respecto a esta foto, que es la Mujer Maravilla, pero que estaba en silla de ruedas, lo que habíamos pensado en ese momento, todas mientras ya lo significativa que era la foto, ¿no? De pensar, vestirse de la Mujer Maravilla, supuestamente una mujer todopoderosa, ¿no? Que puede muchas cosas, pero que a la vez está en silla de ruedas, impugnando todas las significaciones imaginarias ligadas a ese tipo de personajes. Esa foto nos había gustado mucho, también la foto de estas mujeres vestidas de monjas frente a la catedral, un poco por pensar el cuestionamiento a través de los cuerpos, que es algo que aparece también en el texto, ¿no? O sea, nosotros, por ahí el texto como les estaba contando Mariana, tiene una primera parte que es una introducción, tiene una segunda parte que ¿no? Tiene una parte central, que es lo que pudimos ir recogiendo de esos comentarios que iban insistiendo, que por ahí estaban bastante marcados con lo que se pudo lograr a través de 2010 y 2012, 2010, Ley de Matrimonio Igualitario, 2012, Ley de Identidad de Género. María, no sé si por ahí querés comentar algo de eso. Sí, a ver, estaba pensando en realidad en algunos relatos que tenemos en el texto de personas que entrevistábamos en la marcha con respecto justamente a esto de las leyes, ¿no? Como para mencionar algunas de las insistencias que aparecían en las marchas. Dale, volvamos a verte a vos más grande, volvamos a la pantalla más grande, así te vemos a vos. Perfecto, ahí está, ahí está. Sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, una de las cuestiones que aparecía en el año 2012, aprobadas las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género, algunas, digamos, personas entrevistadas decían, hay un antes y un después de las leyes, en Argentina somos campeones del mundo en derechos humanos, tenemos que cuidar que esto crezca y que no seamos 10, que seamos 20, 50, hasta que llenemos el planeta de leyes igualitarias. Otras frases de la marcha era, la ley lo que hace es tratar de normativizar, digamos, también así como se celebraba la aprobación de las leyes, lo que aparecía es, digamos, cierta advertencia y problematización con respecto a esto, porque también nos encontrábamos con frases como, la ley lo que hace es tratar de normativizar, y eso está muy bien porque toda la comunidad LGBTQ tiene en común aún hoy la desigualdad de derechos, pero yo creo que siempre hay que connotar la diferencia, que somos distintos, que somos riquísimamente distintos, y eso es muy bueno. También considero que además de englobar en que haya leyes para que nos emparejen, al mismo tiempo las leyes deberían contemplar cada una de las diferencias. Para mí no se trata de la igualdad, se trata de diversidad. Digo, estas eran algunas de las cosas de las insistencias o relatos que íbamos relevando en el trayecto de las marchas, ¿no? No sé, leo una más, porque me parece que son como impecables, ¿no? Dice, las leyes ayudan, pero en sí mismas no resuelven nada, la batalla es cultural.
otros que decían, somos el primer país en Latinoamérica en que las personas del mismo sexo se pueden casar. También las personas trans tenemos derecho al documento de identidad con el nombre que refleje nuestro género autopercibido. Pero todavía quedan muchas cosas por arreglar. Son avances, eso es cierto, pero no me parece que ya seamos modernos y adelantados porque nos podamos casar o adoptar hijos, ¿no? Sí, eran comentarios maravillosos digamos, nosotras como equipo lo que pensábamos es, bueno, es una experiencia de poder investigar en esas condiciones, con estos dispositivos, poder indagar algo de toda esa diversidad que si no sería muy difícil de indagar, ¿no? Me parece que la metodología que nos propone Ana Fernández en ese sentido es impecable para poder pensar esto, para poder detectar algo de todo esto. Y nosotros pensábamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Desde qué lugar vamos a indagar una o varias marchas del orgullo? Y me parece que ahí es donde podemos llegar a esa última parte del texto, en donde lo que se pone en tensión justamente es de las corporalidades, perdón. Porque marchas, creo que todos entre sí. Y esta creo que es más diferente que las otras diferentes. Lo voy a decir de esta manera, mal y pronto. Pero, ¿por qué digo esto? Porque me parece que es una marcha que es política, pero que aparte lo que remarca, lo que subraya de todo, la música, los colores, la vestimenta, la alegría y el orgullo en relación a eso. Entonces, en cuerpos que siempre, eso es un poco lo que se plantea hacia el final de este texto, en cuerpos que siempre estuvieron, por eso es el término de salir del closet, ¿no? En el closet, escondido, con dificultad para transitar en un ámbito público. Marian, no sé si te acordás, me acuerdo ahora un taller que coordinamos juntas, ¿te acordás? En un congreso en la Universidad de La Plata, y que uno de los chicos, que era chileno, decía, ustedes dicen estas cosas muy cómodas desde su lugar de cis, de mujeres cis y heterosexuales, pero es muy difícil transitar, y él hablaba de su cultura, es muy difícil transitar a la heteronorma desde culturas diferentes, y también acá hay diferentes culturas, porque no estamos hablando de que porque están las leyes, esto es lo que planteaba Marian, ¿no? Porque están las leyes hay una cultura de la diversidad homogénea, nada por el estilo, las leyes nos han permitido otro horizonte, pero lo difícil es transitar por el espacio público, lo difícil es que no te marquen, que no recibas agresiones, un comentario así de la nada misma, digamos. Entonces, me parece que este tránsito en el espacio público de las personas disidentes a la heteronorma, de alguna manera, poner en estos términos, toma su revancha en ocupar el espacio público desde el salir completamente del closet y el de estar orgullosos de esos cuerpos que se están manifestando ahí, ¿no? Sí, me acordaba también, ahora que, digo, te acordaste de algunas cosas de otras, por ahí, de otros escritos, o de otras investigaciones, o de otras partes que formaron parte, digamos, estamos trabajando acá sobre un texto en particular, pero la investigación tuvo como otras facetas. Me acordaba también de algo que en un texto previo decíamos con respecto a la discriminación del andar por la calle, ¿no? El miedo de andar por la calle abrazados de las manos, no sé, una pareja de dos mujeres o dos varones, y el miedo que da ocupar la calle, digamos, yendo de la mano, ¿no? Un gesto, una cosa como muy mínima y que a veces aparecía como un riesgo.
Y todo lo contrario es lo que sucede en la Marcha del Orgullo. Justamente me parece que es el espacio donde se habilita a lo público para, digamos, andar sin miedo, para poder mostrarse como eh, más libremente, y creo que también digamos, esa falta de riesgos, o la marcha habilita eso, ¿no? Habilita como un espacio completamente libertario para poder expresarse sin miedos y sin... y casi como te diría con un espacio de cuidados, ¿no? Porque creo que cualquier persona que sabe que va a la marcha del orgullo ese día va a poder hacer y decir y expresar lo que siente, lo que piensa y demás. Me parece que eso es algo de lo que habilita digamos, el dispositivo de las marchas, ¿no? Totalmente, y me parece que por eso nos interesaba como equipo, y creo que esto fue algo que, si bien el artículo es breve, entre nosotras discutimos un montón, porque Sí. los artículos colectivos implican eso, como mucha discusión entre las autoras, y me parece que también nos enriquece esa discusión, ¿no? Y recién con Marian, bueno, obviamente que nos reunimos antes para poder grabar esto por las dificultades técnicas, porque todo lo que es todo eso, pero también para esta impresión de cada vez, cada cuatrimestre que uno vuelve a leer y vuelve a hablar, y qué impresiones da de acuerdo a la época. Bueno, yo le decía a Marian que justo yo estoy leyendo este librito, que se llama Un apartamento en Urano, que es el último librito de Paul Beatriz Preciado, para quienes no lo conocen. Es una filósofa español, eh, que bueno, que en realidad me parece que el nombre, y cuenta él en su libro, todavía no lo terminé, la sociedad, y les quería leer esa partecita, y entonces, a ver, les quería leer esa partecita, y también Marian les quiere leer otra, un amor, que me parece que esto resume un poco, porque acá tenemos diferentes conceptos en este texto, en el texto mismo, que tiene que ver con la diversidad, que tiene que ver con las intensidades, que tiene que ver con las corporalidades, que tienen que ver o que entran en tensión con la idea de representación. Entonces, un poco para rastrear, y con la idea de binarismo, ¿no? Con la idea de binarismo de género. Un poco para rastrear eso, les quería leer esto que dice: un proceso de reasignación de género en una sociedad dominada por el sentido mercantil del binarismo sexual, donde los espacios sociales, laborales, afectivos, económicos o gestacionales están segmentados en términos de masculinidad o feminidad, de homosexualidad, es cruzar la que es quizás, junto con la idea de raza, la más violenta de las fronteras políticas inventadas por la humanidad. Me gustaba porque ahí resume en un pequeño párrafo, volvemos a los teóricos anteriores, si quieren, de ver Foucault, bueno, este autor toma mucho de Foucault, marca el disciplinamiento de la heteronorma y marca una posibilidad de transitar por un otro lado, y cómo ese disciplinamiento genera también violencia. Lo último que yo les digo. Sí, hermosa frase. Bueno, yo por ahí agregar alguna, digamos, alguna cuestión más en relación al artículo y a esto de las corporalidades, ¿no? O sea, trabajábamos un poco la cuestión de las corporalidades, porque también a partir de los cuerpos es que se puede estallar cierta lógica binaria, ¿no? De pensar. Me parece que eso era importante de rescatar. Los cuerpos ridiculizando roles, estereotipos, etc. Y digamos, yo también una última cosa que quería agregar es, preparando un poco la clase recién con Ceci, digamos, yo quería compartirles una frase de
la biografía de Loana Berkins que hace Josefina Fernández. En realidad es Josefina Fernández es antropóloga y empiezan a escribir esta biografía con Loana Berkins hasta que ella fallece en el año 2015, creo, y rescata algunas de sus, digamos, toda su historia casi. Loana Berkins fue una activista trans, una de las primeras personas que logra empezar a trabajar digamos, en el Estado, y a partir de su experiencia, digamos, habilitó obviamente un camino a un montón de otras personas, de salir, una puerta para salir de la prostitución, digamos. Me parece que eso fue clave. Y además de una militante con una cabeza increíble, Loana Berkins, quería compartir esta frase que es de la noche del 9 de mayo de 2012, que es cuando se aprueba la Ley de Identidad de Géneros en la Cámara de Senadores. Y ella, cuando se aprueba la ley, sale y empieza a dar un discurso en el que dice esto. Dice, para llegar acá muchas compañeras dejaron sus vidas. Hoy, a la sociedad que nos dice negras, viciosas, ladronas, a la que nos quiere esconder permanentemente, le decimos que somos ciudadanas y ciudadanos de primera. Que se cuiden los que creen que nos van a humillar, porque no somos las travestis de antes, porque hoy sabemos que somos sujetas de derecho, igualdad, y preparémonos todas y todos para ir a la Plaza de Mayo, porque no aceptaremos menos que la presidenta promulgue nuestra ley, compañeros y compañeras. Por las de ayer, por las de hoy, por las miles de niñas y los miles de niños en todo el país que podrán decir que viven en un país, que tiene un Estado que las reconoce, que las respeta y sobre todo que les dará su identidad. Por eso, como sabemos las travestis, embriaguémonos de felicidad, de lucha. Mañana mismo saldremos todas y todos a seguir pidiendo y exigiendo más derechos, porque no saben lo que se les viene. El día de la furia travesti ha llegado. Y eso es, me parece que marca el inicio de un nuevo horizonte, ¿no? Para todo el continente. Sí, un poco esto que decíamos en el artículo, ¿no? Las leyes establecen una base, pero eso nunca es suficiente y la batalla es cultural, y me parece que un poco lo que rescatábamos en este trabajo es que la lucha se sigue dando y no hay que considerar las leyes como algo dado, estático y que garantizan de una vez y para siempre, ¿no? Me parece que esto es día a día y no termina, por suerte. Sí. Bueno, me parece que básicamente recorrimos el texto, que les dejamos nuestras como impresiones actualizadas, digamos, de la lectura, digamos, todos los cuatrimestres, y de la charla que pudimos tener. Y nada, les vamos a dejar, dijimos, la guía de lectura, y nos vemos pronto. Nos vemos. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Chao.